Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Itadori gritó con enojo y desafío hacia Ikohiro y su esposa concentró su energía maldita hacia su Nichirin, formando una aura azulada que parecía envolver la Nichirin con su poder. Nota. Del autor. La respiración de Ikohiro, conocida como respiración de la tormenta carmesí, era una forma de respiración que se destacaba por su ferocidad y agresividad. Esta técnica se centraba en ataques rápidos y poderosos, diseñados para romper defensas y desequilibrar al oponente. Cada movimiento estaba imbuido de una energía devastadora que podía desgarrar incluso las defensas más sólidas. Ikohiro toma aire y con un susurro diría segunda forma tormenta carmesí con una maestría impresionante, desencadenó su respiración con una precisión letal. Sus ataques eran como ráfagas de viento abrasador, rompiendo la formación de los cazadores y poniendo al equipo en aprietos. Yuji, al ver esa mortal respiración, decidió interceptar el corte con su Nichirin reforzada con energía maldita. El ex pilar miró con interés al joven pelirrosa, quien podía mantener un duelo con su postura. Mientras tanto, la esposa de Ikohiro utilizó su técnica de sangre, la garra nocturna, Yoru no Tsume, para atacar. Sus garras, imbuidas con energía demoníaca, se movían con una velocidad y ferocidad aterradora, buscando puntos vulnerables en la defensa de los cazadores. Resistan. Gritaría Kenji a sus compañeros, mientras cubría a Suki, quien se encontraba herida de gravedad y la sangre no paraba de derramarse, a pesar de que la cazadora estuviera utilizando la respiración de concentración total. Anita Mitsuri, al ver cómo la demonio intentaba flanquear a su compañero Kenji, esta utilizó la respiración de la llama. Primera postura mar de fuego. Mitsuri lanzaría un corte de tricentésimo sexagésimo, lo cual la demonio lo evadió a tiempo y siguió intentando flanquear al equipo. El choque entre Itadori y Ikohiro era una exhibición de fuerza y habilidad titánica. Ambos luchaban con una intensidad que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Con un golpe rápido y preciso, Ikohiro logró alcanzar a Yuji, cortando su pecho en un movimiento audaz. La herida se abrió, causando un torrente de dolor que amenazó con abrumar a Itadori. Antes de que pudiera recuperarse, una patada de Ikohiro lo envió volando por los aires, estrellándose contra el suelo a cierta distancia. Yuji. Gritó Nita Mitsuri, su voz llena de angustia al ver a su compañero herido. La batalla continuaba en un crescendo de ferocidad y habilidad. Ikohiro, confiado y feroz, avanzó hacia Ryu con la intención de superarlo. Sin embargo, Ryu estaba listo y desplegó su respiración lunar en una defensa decidida. Primera postura. Luna oscura, diría Ryu con determinación, su voz resonando en el aire cargado de tensión. El corte vertical se materializó en un destello plateado, interceptando el ataque de Ikohiro con precisión. El choque de las energías era palpable, creando una onda de choque que resonó en el bosque. A pesar del poderoso intento de Ryu, Ikohiro demostró su formidable habilidad al continuar presionando. El ex pilar logró deslizar su ataque más allá de la defensa de Ryu, dejando un ligero corte en el lado derecho de su ojo. Ryu se tambaleó por el impacto, pero mantuvo su compostura. Afortunadamente, el corte no alcanzó su globo ocular, permitiéndole conservar su visión. Mientras tanto, el resto de los cazadores se mantenían alerta. El campo de batalla se llenó de tensión cuando Ikohiro tomó aire y desató la cuarta forma de su postura con una precisión mortal. El filo de su espada encontró su marca, apuñalando a Ryu con fuerza. Sin embargo, por fortuna, Ryu logró moverse a tiempo para evitar un golpe letal. El dolor agudo se extendió por el cuerpo de Ryu, pero no flaqueó. Intentó contraatacar, pero se encontró con una patada del ex pilar que lo arroja unos cuantos metros lejos, dejando libre al ex asila para su siguiente movimiento. Mientras tanto, la demonio demostró su astucia al burlar a Nita con su técnica de sangre. Con una rapidez asombrosa, logró rasgar el rostro de Kenji, arrancándole el ojo en un movimiento brutal. A pesar del dolor y la sorpresa, Kenji reaccionó con rapidez, desplegando su postura de agua para repeler a la demonio y mantenerla a raya. Con un segundo ataque implacable, Ikohiro desató la quinta postura con una fuerza abrumadora. El impacto resonó en el aire, y la Nichirin de Kenji se rompió en dos, desgarrando la espada de sus manos. En el proceso, la espada de Kenji se partió en dos y por último cayó en el suelo el brazo de Kenji con el mango de la espada, ya que el corte del expilar cortó tanto la espada como el brazo del cazador. El grito de dolor resonó en el bosque mientras Kenji luchaba contra la agonía y la sorpresa por la pérdida de su espada y su brazo.
La sangre fluía profusamente, mezclándose con la tierra y el sudor en el suelo. Nita, presenciando la devastación, luchó con todas sus fuerzas para llegar hasta Kenji y ayudar a detener la hemorragia. Sin embargo, la demonio, astuta y determinada, no permitía ni un centímetro de movimiento. Mantenía a Nita Mitsuri a raya, bloqueando cualquier intento de asistencia. «Ya apártate de mi camino», gritaría Mitsuri con determinación mientras blandía su Nichirin. Con un rápido y certero movimiento, cortó el brazo de la demonio que bloqueaba su camino, liberándose lo suficiente para avanzar hacia su compañero herido. Sin embargo, su avance fue interrumpido por la repentina aparición de Hikohiro. Los Nichirin chocaron con un estruendo, llenando el aire con una chispa de energía. La fuerza de Hikohiro era formidable y Mitsuri se encontró luchando para mantenerse firme ante el poderoso embate. La expresión furiosa en el rostro de Hikohiro revelaba su determinación de superar a la pilar. Sus músculos se tensaron y la presión aumentó, desafiando a Mitsuri a ceder ante su fuerza abrumadora. Sin embargo, Mitsuri no era una pilar que se rendía fácilmente, ella también era fuerte. Con un grito de esfuerzo, canalizó toda su fuerza en la Nichirin, contrarrestando la fuerza de Hikohiro con una resistencia feroz. La chispa de la colisión entre los Nichirin iluminó el bosque, como un rayo en la oscuridad. La escena era una pesadilla hecha realidad, el horror se apoderaba del campo de batalla. Kenji, con una mezcla de agonía en sus ojos, miró a Nita Mitsuri. «Nita, por favor vete, huye de aquí rápido», diría Kenji suplicando a Nita que huyera mientras la demonio aprovechaba la ruptura de la formación para lanzar un ataque devastador. Con una violencia inimaginable, la demonio se abalanzó sobre Suki, sus garras desgarrando sin piedad su cuerpo. Los gritos desgarradores llenaron el aire, mezclándose con el sonido de la batalla que aún rugía a su alrededor. La escena era tan aterradora que dejó a todos los presentes en estado de shock. Gritaría Suki, mientras sentía que su cuerpo estaba siendo desgarrado y cortado pedazo por en medio. Hasta que separó por completo el abdomen de Suki con su parte inferior. El ataque de la demonio fue despiadado y brutal. La vida de Suki fue arrebatada de manera cruel y violenta, dejando a todos los cazadores en un abismo de horror y desesperación. Suki, en estado de shock y agonía, se arrastró por el suelo, su cuerpo ya no respondiendo a su voluntad. La escena era un testimonio mudo de la brutalidad de la batalla y la fragilidad de la vida. La escena era insoportable para Itadori. Los gritos de agonía de Suki llenaban el aire, y la visión de la brutal muerte de su compañero lo llenó de ira y dolor. En medio de la conmoción, las palabras de Sukuna resonaron en su mente con una maliciosa amargura. «Inútil, ¿ves lo que te dije? Todos a tu alrededor mueren por tu culpa. Eres una carga, un lastre para todos los que te rodean», diría Sukuna mientras se burlaba de Yuji. La ira y el deseo de venganza consumieron a Itadori. Su mente estaba nublada por la sed de sangre y la sed de venganza. No buscaba justicia, buscaba la más brutal de las retribuciones. Con los ojos inyectados en sangre, se lanzó de cabeza hacia la batalla. El combate entre Mitsuri y Hikohiro era una danza de espadas y fuerza bruta. Ambos luchaban con una determinación feroz, cada movimiento calculado y ejecutado con precisión. Sin embargo, la demonio, aprovechando la distracción, se abalanzó hacia Mitsuri, lista para un ataque sorpresa por la espalda. Pero en ese momento, como un rayo de furia desatada, Itadori intervino. Con un golpe brutal, Itadori interceptó a la demonio, su fuerza y velocidad eran aterradores. Sus ojos, en blanco, reflejaban la ira pura y descontrolada que lo consumía. El impacto resonó en el aire, enviando ondas de choque a su alrededor. Mitsuri, sorprendida por la intervención de Itadori, se giró para ver la furia desatada en su compañero. Sabía que algo dentro de él se había quebrado. Un golpe brutal, Itadori interceptó a la demonio, su fuerza y velocidad eran aterradores. Sus ojos, en blanco, reflejaban la ira pura y descontrolada que lo consumía. El impacto resonó en el aire, enviando ondas de choque a su alrededor. Mitsuri, sorprendida por la intervención de Itadori, se giró para ver la furia desatada en su compañero. Sabía que algo dentro de él se había quebrado. El campo de batalla resonaba con la furia descontrolada de Itadori. Sus palabras cargadas de ira llenaban el aire mientras juraba venganza. Yo. Te voy a matar. Gritó Itadori con rabia ciega, se lanzó hacia la demonio, dispuesto a hacer pagar a aquellos que habían causado tanto dolor. Sin embargo, Hikohiro, viendo el peligro inminente para su esposa, actuó con rapidez. Desplegó una de sus posturas más poderosas y ejecutó un corte que estaba destinado a destrozar el hombro de Itadori.
El corte, cargado con una fuerza abrumadora, se estrelló contra el cuerpo de Itadori. Sin embargo, para sorpresa de Hikohiro y Mitsuri, el impacto solo logró hacer un pequeño roce en su hombro. Itadori había reforzado su cuerpo por su propia energía maldita. Mitsuri, observando la escena con asombro y preocupación, no podía creer lo que veía. Aquel joven alegre y sonriente que conocía ahora estaba descontrolado por la muerte de sus compañeros. Con un movimiento rápido y certero, lanzó un gancho directo al hígado de Hikohiro. Un crujido perturbador llenó el aire mientras el puño de Itadori se conectaba con precisión. El golpe había roto las costillas del ex Ashira, enviando una oleada de dolor a través de su cuerpo. Hikohiro se vio abrumado y sorprendido por la fuerza abrumadora que Itadori había desatado. El ex Ashira, por primera vez en la batalla, se tambaleó, su resistencia finalmente cediendo ante la potencia de Itadori. La sorpresa en su rostro era evidente, no esperaba encontrarse con un oponente de tal calibre. Itadori, consumido por la ira, descargó una furia desenfrenada sobre Hikohiro. Sus puños golpeaban sin piedad el rostro del ex pilar, cada impacto resonando en el aire. Con determinación salvaje, Itadori se elevó en un pequeño salto y descargó un rodillazo brutal en el rostro de su oponente. El golpe fue impactante, y Hikohiro se tambaleó bajo el impacto de la furia desatada de Itadori. Cada golpe dejaba su huella en el ex Ashira, que luchaba por mantenerse en pie frente a la avalancha de ataques. Mientras tanto, Mitsuri, atenta a la situación, divisió a la demonio acercándose rápidamente hacia Itadori. Sin dudarlo, interceptó a la demonio, desplegando la cuarta postura de la respiración de fuego, olas de llamas ardientes, diría la pilar del amor. Girando su espada y su cuerpo en un movimiento circular, Mitsuri generó un torbellino de llamas ardientes que rodearon su figura. El calor abrasador se extendió en un radio, formando una barrera de fuego que repelió con fuerza a la demonio. El choque entre las llamas ardientes y la demonio fue una exhibición de poder y destreza. Mitsuri luchaba para mantener a raya a la poderosa enemiga y mantenerla alejada de Itadori. Tanto ella como Itadori se contuvieron demasiado y por eso sus compañeros de equipo habían muerto de maneras horribles. Mitsuri luchaba con todas sus fuerzas para mantener a raya a la demonio, mientras que Itadori, consumido por la ira, se enfrentaba a Hikohiro. La fuerza abrumadora de Itadori era desconcertante incluso para Hikohiro, quien se vio obligado a enfrentar la sorprendente resistencia del joven. En un intento desesperado por cambiar el curso de la batalla, Hikohiro se concentró en su respiración más poderosa, la respiración de la tormenta carmesí. En un rápido y feroz ataque, Hikohiro intentó dividir a Itadori en dos con un golpe devastador. Sin embargo, quedó sorprendido, Itadori logró detener la espada del ex pilar con sus dos manos. La fuerza de Itadori era inhumana. Mientras forcejeaban, la sorpresa de Hikohiro no se podía ocultar, superado por la fuerza inesperada de Itadori. Hikohiro, asombrado por la fuerza del joven, no pudo evitar la frustración. ¿Por qué demonios tienes tanta fuerza, mocoso?, gritó enojado el ex pilar, mientras veía que estaba cediendo ante la fuerza de Yuji. ¡Ah! El grito de rabia de Itadori resonó en el campo bosque, sus ojos blancos en furia que lo consumía. A pesar de tener sus manos cortadas y sangrando, con una fuerza bruta, arrancó el Nichirin de las manos de Hikohiro. Sin darle tiempo a reaccionar, descargó un furioso cabezazo directo en el rostro del ex pilar. El impacto fue brutal, haciendo que Hikohiro comenzara a sangrar por la nariz y la boca. Pero Itadori no se detuvo ahí. Con una ferocidad incontrolable, continuó golpeando con más cabezazos, uno tras otro, cada uno más fuerte que el anterior. Cada impacto resonaba en el aire, marcando la furia y la brutalidad del ataque de Itadori. La escena era desgarradora y brutal. Hikohiro, aturdido y debilitado por los feroces ataques de Itadori, apenas logró levantarse con dificultad después de recibir la patada en el rostro que lo hizo estrellarse contra el suelo. Mientras Hikohiro luchaba por ponerse de pie, su mirada se encontró con la imponente figura de Itadori, lo cual sus ojos tenían una mirada distinta. Hikohiro se sentía abrumado, su cuerpo herido y exhausto. Se dio cuenta de que estaba en desventaja, enfrentando a un oponente cuya fuerza era abrumadora. Era como una liebre enfrentándose a un lobo feroz. Hikohiro, al verse enfrentado a la mirada despiadada de Itadori, se vio abrumado por una oleada de recuerdos dolorosos que invadieron su mente. Los momentos que había intentado olvidar resurgieron, trayendo consigo una profunda tristeza. Flashback recordó el pasado, cómo había renunciado a su puesto de pilar debido a un incidente desgarrador.
Su esposa, Caroline, una mujer hermosa y extranjera, con cabellos oscuros y ojos verdes como esmeraldas, proveniente de Alemania. El dolor se intensificaba al recordar cómo ella fue convertida en un demonio por culpa de Muzan Kibutsushi. Y Kojiro recordaba el amor que sentía por ella y cómo el shock de su transformación había sido tan abrumador que no pudo levantar su Nichirin contra su amada. La situación era inusual, ya que lo común habría sido que un demonio recién transformado lo hubiera atacado, pero Caroline se detuvo. A pesar de ser un demonio recién transformado, algo en ella se contuvo. No devoró a Ikojiro, deteniéndose en su ataque, y en lugar de eso, él vio las lágrimas en sus ojos. A pesar de su condición, algo de la esencia humana de su amada seguía presente, luchando contra el control del demonio. Las lágrimas que caían de sus ojos demostraban un rastro de humanidad en medio de la oscuridad que la había consumido. Era un momento doloroso y complicado para Ikojiro, reviviendo la tragedia que lo había marcado profundamente. Los recuerdos de Ikojiro se remontaban a un tiempo más joven, lleno de energía y promesas. Recordó la promesa que le había hecho a su esposa, Caroline, después de que ella se convirtiera en demonio. No permitiré que nadie te haga daño. Nadie te lastimará, Caroline. Desde el momento en que nos casamos, prometí que te cuidaría, ahora y hasta el momento de mi muerte, murmuró Ikojiro, abrazando a su esposa mientras ella lloraba en su pecho. Ikojiro, con su decisión tomada y su promesa hecha, se presentó ante la organización y presentó su renuncia. Decidió que no volvería a ser un pilar, jurando proteger a su amada esposa a toda costa. Aquella promesa se convirtió en su razón de ser, su misión y su compromiso inquebrantable. Se dedicó a velar por la seguridad y protección de Caroline, sacrificando su posición y renunciando a su papel como pilar. Desde entonces, vivió con la determinación de mantener a salvo a la única persona que amaba, a una costa de su propia posición y renombre en la organización. Fin del flashback. El tiempo presente parecía desgarrador para Ikojiro. Su mirada se posó en su esposa, cuyo brazo había sido cortado por Mitsuri, quien luchaba tenazmente contra la demonio. La visión de la herida en su amada, recordó su promesa de protegerla a toda costa. A pesar de su agotamiento y heridas, Ikojiro se puso de pie una vez más, con la firme convicción de proteger a su esposa. Mientras tanto, frente a él, se encontraba un Itadori serio, quien apretaba fuerte sus puños. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.